Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre Celestial, Santo y Misericordioso, que siempre nos amas. Nosotros andábamos en pecados, lejos de ti, pero tú tuviste compasión de nosotros y por tu amor tan grande, el Señor Jesucristo cargó toda la condenación, el juicio sobre su hombro, y por su sangre derramada tan preciosa nos limpiaste de todos nuestros pecados y nos has salvado sin precio, gratuitamente, y nos has hecho tus hijos y nos has entregado la esperanza bendita de ir al cielo eterno. Por toda esta gracia, solamente a ti, nuestro Dios Padre, damos toda la alabanza y gracias. Nosotros los salvos nos hemos reunido en este lugar para alabar tu gracia tan grande y para aprender la palabra y también para llevar comunión en el grupo de los hijos de Dios. Te pedimos que guardes a cada uno de nosotros y también que permitas la gracia necesaria a cada uno. Señor, tú nos ayudas nuestra debilidad. Nos falta mucho todavía, somos muy débiles, pero solo confiamos en tu diestra de poder. Con tu palabra y la mano poderosa, te pedimos que nos ayudes para que podamos vivir como es digno de un hijo de Dios. En todo nuestro país y en toda parte del mundo están todos los hermanos que predican el Evangelio en dificultades. Te pedimos que los guardes con el poder del Espíritu Santo, para que con el corazón muy valiente puedan predicar el Evangelio a fin de que más almas reciban la salvación, que se manifieste el poder de Dios. Y también te pedimos que permitas a todos los que predican tu palabra el poder del Espíritu Santo para que puedan predicar el Evangelio con el corazón muy valiente y que así tú seas glorificado y que sea entregada a todos nosotros la palabra necesaria para cada uno de nosotros. Esta hora también haznos entender tu voluntad santa, tu palabra, y también que no nos olvidemos de la palabra fácilmente, sino que podamos guardarla a fin de que tú seas glorificado. Solamente esperamos que el Espíritu Santo nos guíe desde el principio hasta el fin. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 4 y 5. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya está ahí. Estamos en el fin del mundo que Dios ha determinado, y como sabemos bien, el mundo está lleno de maldades. La ciencia se desarrolla, la civilización avanza, el arte también se desarrolla, el entretenimiento también, todas las cosas se desarrollan, pero más rápido se desarrolla el pecado, y el mundo está lleno de pecado. En la generación de Noé, el mundo estaba lleno de pecados, y por eso Dios juzgó al mundo
con el agua y destruyó todo. De la misma manera ahora, el Evangelio se ha predicado en toda parte del mundo. Dios tiene ahora larga paciencia y en esta era de gracia todavía hay muchas personas que no se arrepienten, que andan en pecados. Ellos han desarrollado la civilización de ciencias, también el entretenimiento y todo tipo de deleite carnal. Y no les interesa para nada las obras de Dios. A todos ellos Dios algún día va a juzgar y todos nosotros sabemos eso. Como lo dice en 2 de Pedro 3:7, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, para juzgar al mundo al final con el fuego. Dios tiene larga paciencia ahora. Dios todavía reserva el mundo durante todo el tiempo de la predicación del Evangelio, pero Dios algún día se va a acabar la paciencia de Dios. En este fin del mundo, nosotros hemos sido salvos de en medio de este pecado del mundo y también hemos sido separados del mundo. Y como hijos de Dios, como santos, nosotros ahora podemos vivir en el Señor, en el grupo, con esta fe y esperanza, bajo la protección y la guía del Espíritu Santo. Esto es una gran gracia y también es un milagro. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros los cristianos salvos? Como siempre estamos aprendiendo, nuestro cuerpo todavía está en el mundo, pero nosotros no pertenecemos al mundo. Hemos sido escogidos por Dios. Para entrar en el reino de Dios hemos sido separados santamente. Entonces, para servirle a Dios, hemos sido separados de manera santa. Entonces, nosotros, de verdad, los cristianos, ¿cómo tenemos que vivir? Es un tema muy importante. Por medio de nuestro conocimiento, nuestra doctrina o solamente por nuestra palabra de la boca. Así no se cree. Nuestra fe no se basa en tales cosas solamente. La verdad de Dios se tiene que manifestar a través de nuestro corazón y también a través de nuestra vida para que podamos ser llamados realmente cristianos y para que podamos tener una evidencia de que somos realmente los que tienen la fe y la esperanza eterna. Entonces, la Biblia continuamente nos enseña sobre cómo deben vivir los cristianos salvos. Estamos aprendiéndolo. Dios creó el mundo y hasta que llegue el momento determinado de Dios, el fin que Dios ha determinado, Dios hace una obra. Hay obra que los hombres hacen y también hay otra obra que Dios hace, ¿no? La obra de Dios es lo siguiente. El hombre que fue creado a la imagen de Dios fue corrompido por causa del pecado, pero por causa de la gracia de Jesucristo recibe la salvación y así se prepara el pueblo de Dios que va al cielo. Entonces, para que ellos, los salvos, puedan ir al cielo, Dios los va cambiando poco a poco y al mismo tiempo Dios quiere hacer su voluntad a través de los hombres. El diablo también obra a través de los hombres, Dios obra a través de los hombres. Entonces, ¿a través de qué tipo de personas? Primeramente, a través de los que de verdad nacieron de nuevo y también que obedecen de verdad a la palabra de Dios desde su corazón, que sirven a Dios, que glorifican a Dios. A través de tales personas, Dios cumple sus obras. Entonces, hemos entendido la gracia de Dios de verdad y hemos sido salvos. Y no solo eso, hemos sido hechos hijos de Dios y nuestra vida y nuestro corazón van cambiando poco a poco, siendo preparados poco a poco como los dignos de entrar en el reino de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que entender lo que quiere hacer Dios a través de nosotros y tenemos que hacerlo realmente, realizarlo. La diferencia de la gente del mundo y nosotros
es la salvación, ¿no? Y no se refiere esto a algo de conocimiento o a alguna doctrina o a alguna vida religiosa que uno va a la iglesia y eso no es. Hay mucha gente que tiene una vida religiosa. Aparte del cristianismo, también hay muchas otras religiones. Ellos, los religiosos, hacen mucho esfuerzo también. Nosotros los cristianos salvos, si viviéramos de la misma manera, de la misma forma que esos religiosos, entonces hay algo equivocado ahí. Dios nos enseña a través de la Biblia cómo debemos vivir nosotros los hijos de Dios. Entonces tenemos que obedecer a 100% a esa palabra, tenemos que sujetarnos. El domingo pasado también nosotros aprendimos que nosotros los salvos somos separados del mundo, que tenemos que servirle a Dios, que tenemos que glorificarle a Dios. Y también para cumplir la obra santa de Dios hemos sido separados. Entonces, en el pasado nosotros vivíamos en medio de pecados, lejos de Dios. Sin embargo, hemos sido hechos el pueblo santo de Dios por medio de la salvación. Y también nos ha hecho los sacerdotes. Sobre esto hoy también vamos a continuar aprendiendo. Apocalipsis 1:5, otra vez les leo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos. Jesucristo, ¿no? Dice aquí, el testigo fiel. El testigo fiel. El testigo fiel de Dios. El testigo no solo testifica de Dios, sino también cumple la obra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios hacía muchas obras a través del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel era para dar testimonio sobre cómo es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? El creador de todas las cosas del mundo. El creador hace milagros, ¿no? Demuestra que Él es capaz de hacer todas las cosas. Creó el universo por su palabra y por su palabra lo gobierna. El hombre no lo puede entender, no lo puede hacer. Eso es un milagro, ¿verdad? Dios es el que hace milagros. La historia del pueblo de Israel, Dios hizo muchos milagros que un hombre jamás podría imaginar. Entonces, por medio de eso, Dios testificó de que Él es el creador. Al mismo tiempo, testificó de su deidad. Es decir, Dios da bendición a los obedientes y a los desobedientes da castigos. Eso se llama la justicia de Dios, ¿no? La justicia. Cada uno recibe según sea su obra, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también el hombre es más desobediente que obediente, ¿no? Desobedece mucho más que obedecer y comete muchos pecados. Y a pesar de eso, Dios tiene compasión del hombre, perdona los pecados y no deja al hombre vivir en medio de pecado solamente. Dios lo sostiene y lo levanta de nuevo. Y el resto de nuestro tiempo de nuestra vida también, Dios nos ayuda que podamos vivir como es digno de un hijo de Dios. Entonces, ese amor también se ha manifestado en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Y Dios también dio muchas promesas al pueblo de Israel, ¿no? No solamente al pueblo de Israel, sino también para salvar a todo el mundo. Dios iba a enviar a Cristo. Eso fue la promesa. Y conforme a esa promesa, Cristo vino al mundo. Él es Jesucristo, en quien creemos, ¿verdad? Jesús, ese nombre significa salvación. Cristo significa el Salvador. Habla de lo mismo, ¿no? Y la vida de Jesús nació en este mundo y tuvo una vida de 30 años. También durante ese tiempo testificó de Dios. Conforme a la promesa de que Él iba a nacer de una virgen, Él nació de una virgen. Y como un hombre, un ser humano, vivió 30 años. Y durante 3 años y medio cumplió las obras de Dios. Murió en la cruz y resucitó en 3 días. Y ascendió, y así completó toda la obra de la salvación de Dios.
Y a eso se refiere el testigo fiel. Jesús fue fiel hasta la muerte, murió y resucitó y así completó la obra de salvación de Dios, ¿no? Entonces, como testigo fiel, el primogénito de los muertos revivió de en medio de los muertos y así ha sido el primogénito. Por causa de nuestros pecados murió y para justificarnos, para darnos una nueva vida, revivió y nos mostró así que nosotros los renacidos también podemos ir al cielo. Jesús nos lo mostró a través de su asunción. Entonces, toda la vida de Jesús fue un testimonio, una evidencia por medio de la cual podemos confiar en Dios. Entonces, Jesucristo fue la cabeza de todos los reyes, así también está escrito, ¿no? Los reyes son los que gobiernan en el mundo. Y Jesús es la cabeza de todos ellos. Es el que gobierna el mundo. Han habido reyes que se pusieron contra Dios, pero Dios los castigó. Y a través de algunos reyes, a veces Dios cumplía su obra. Entonces, Jesús ha sido la cabeza de los reyes de la tierra. Eso se refiere a que Jesús es el que gobierna a todos ellos. Y Él es rey de los reyes. ¿Qué quiere decir eso? Él está sobre todos los que tienen potestad en el mundo. Y también ha sido la cabeza de todos los salvos. Entonces, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó. El apóstol Juan, quien escribió esta Biblia, acá está diciendo que quiere que haya paz sobre todos nosotros, y lo que hoy vamos a aprender es: por su sangre nos ha lavado, nos ha salvado, ¿no? Jesús es el amor de Dios encarnecido. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. 1 Juan 4:16, ¿no? Entonces el amor de Dios para con nosotros se ha manifestado a través de Jesús, y la muerte y la resurrección fueron como una evidencia, un modelo real. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no nos amó solo con su palabra, sino también envió a su Hijo unigénito y lo hizo morir en lugar de los pecadores. Y así se ha manifestado el amor de Dios. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús murió y derramó la sangre. Por medio de esa sangre, Dios nos lavó de todos nuestros pecados eternamente y nos ha librado de la condenación, del juicio de pecado. Nos ha librado. Eso se refiere eso significa lo mismo que nos lavó de nuestros pecados. De la condenación, de la muerte, nos ha librado. El que tiene la pena de muerte, por ejemplo, condenación de muerte, si a él le dijera: tú estás libre, entonces se sorprendería, ¿no? Está libre ahora, entonces estamos libres nosotros. De nuestros pecados hemos sido librados. No solamente nos salva la sangre de Jesús, sino también nos ha librado del pecado y de la condenación eterna, de la potestad de Satanás. Y el versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha
librado de nuestros pecados, y también acá habla de un propósito por el cual nos ha salvado. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Isaías 43 también dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. En Isaías 43 dice así, ¿no? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Nos amó, nos salvó. Y todo eso fue para la gloria de Dios. El hijo pródigo, cuando volvió a su padre, el padre estaba muy contento, ¿no? Estaba feliz. De hecho, estaba más feliz que el hijo mismo. ¿Por qué razón? Porque cuando el hijo no volvía, el padre estaba triste. El hombre fue creado a la imagen de Dios y eso fue para la gloria de Dios. El hombre cometió pecado y así cayó y hubo un problema en la gloria de Dios, ¿no? Entonces, el que fue creado para la gloria de Dios, en Isaías 43 dice, para gloria mía los he creado. Para gloria mía, dice. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Nos salvó también para la gloria de Dios. Entonces, después de que nos salvó, el resto de nuestra vida es para la gloria de Dios. Por lo tanto, para nuestro Padre Dios, nos ha salvado nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, así nos ha mandado orar, ¿verdad? Entonces, Our Father in Heaven, en inglés, así dice. Nuestro Padre, todos nosotros los salvos. El Padre nuestro celestial es el que creó todas las cosas del universo y también que las gobierna y que está en la gloria eterna, está en el cielo. Ese Dios ha sido nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre Dios nos ha hecho su reino y sus sacerdotes. Tenemos que entender primeramente que Dios nos salvó para su gloria. Entonces, el resto de nuestra vida, ¿cómo la tenemos que llevar? Tenemos que vivir para ese propósito por el cual Dios nos salvó. 1 Pedro 2:9 también dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, real, rey. Él es el que gobierna, ¿verdad? El ministerio más glorioso en medio del pueblo de Israel era sacerdocio. No cualquier persona podía ser sacerdote. Entre los levitas también solamente los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. Entonces nosotros los salvos, todos nosotros somos real sacerdotes como reyes. Tenemos este ministerio tan glorioso. El rey representa la gloria y no solamente queda ahí sentado, sino tiene que gobernar bien, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que gobernar? Nosotros somos sacerdotes gloriosos de Dios. Algunos dicen, ¿quién es el sacerdote? En el Nuevo Testamento, pastor, usted es el sacerdote. Pero en la Biblia no dice que un pastor es sacerdote. Todos nosotros los salvos somos sacerdotes de Dios. Real sacerdocio. Es un ministerio glorioso. Y sacerdote como rey. ¿Qué quiere decir esto? No solamente es glorioso, sino también es el que gobierna. El rey tiene potestad. Entonces, los reyes de Israel tenían la potestad que Dios había otorgado. Y conforme a la voluntad de Dios tenían que gobernar el reino. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que gobernar? No tenemos que gobernar sobre otras personas, sino sobre uno mismo. ¿No? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11.
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces en nosotros está el espíritu, el cual quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, así dice, ¿no? Entonces hay otra ley a la que no le gusta, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se refiere a la naturaleza pecaminosa. Todavía no se ha cambiado, entonces pelea contra nuestro espíritu. Entonces tenemos doble ánimo. Hay un carácter en nosotros que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Y hay otro corazón que al que no le gusta eso, que quiere vivir conforme a sus propios deseos solamente. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Entonces, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El deseo carnal se revela contra Dios. Hay este corazón que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, hay otro corazón que quiere rebelarse contra Dios, que se quiere oponer. Sería genial si se nos quitara totalmente la naturaleza antigua, pecaminosa, ¿verdad? Sin embargo, todavía queda. El diablo no nos puede robar nuestra salvación, pero sí puede impedir que no vivamos conforme a la voluntad de Dios, para que no llevemos la vida cristiana. No sé cómo. El diablo nos hace vivir conforme a los deseos de la carne. Efesios 2:3, ahí dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de recibir la salvación, el diablo, que tiene la potestad del aire, gobernaba nuestro corazón. Entonces, por naturaleza éramos hijos de ira. Y después de recibir la salvación, sería genial que todo eso se cortara, pero todavía tenemos esta naturaleza no cambiada. El diablo siempre la está estimulando para que hagamos las cosas del mundo, las cosas carnales, ¿no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 1 Juan, capítulo 2, versículo 15, ¿no? Y dice también, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El diablo, que tiene la potestad del aire, del mundo, obra para que los que no han recibido la salvación no reciban la salvación. Y también para que los que han recibido la salvación no vivan obedientes. Entonces, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos de la carne son fuertes y se rebelan contra Dios. Dios utiliza los vasos limpios, ¿no? A través de los obedientes Dios es glorificado. Nosotros, para glorificarle a Dios, tenemos que sujetarnos a 100% ante la palabra de Dios, pero el diablo impide a que nosotros no nos sujetemos a Dios, y tampoco para que no seamos utilizados por Dios. Entonces, que os abstengáis, tenemos que abstenernos, tenemos que controlarlo. Por eso, en 1 Corintios 9, el apóstol Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El gran apóstol Pablo, ¿no? Pero hasta la muerte tenía ese deseo carnal que quería rebelarse, que quería desobedecer. Por esa razón, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Tenemos que golpearlo. Si dejáramos al cuerpo para que haga lo que quiera, poco a poco uno se va alejando de Dios. Va a empezar a desobedecer. Un poquito, no pasa nada. No te pongas tan serio. No es necesario vivir así demasiado como ¿no? Religioso. A la ligera, ¿no?
Pero ¿a Dios le gustará eso? Todos los profetas que servían a Dios en el Antiguo Testamento, los reyes o los santos, en el Nuevo Testamento, los apóstoles salvos, y a través de ellos la palabra del Señor se predicaba, y los salvos a través de los apóstoles, los salvos veían un buen ejemplo de los apóstoles Pablo sobre cómo debe vivir un cristiano salvo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces los salvos lo tomaban por un ejemplo para seguir. Y los cristianos, nosotros ciertamente queremos imitarlos, pero todavía hay esa parte a la que no le gusta vivir conforme a la voluntad de Dios, porque al cuerpo no le gusta la aflicción. No le gusta perder su libertad. Ay, déjame. Así dice. Déjame vivir a mi manera. Así dice. A veces uno piensa así, ¿no? Que vivir conforme a la voluntad de Dios o la voluntad del Espíritu Santo es como estar bajo un control. Es como perder la libertad. Pero la carne, si tuviera la libertad, comete pecado. Tenemos libertad en la verdad, pero vivir conforme a la voluntad del carne no es la libertad, es libertinaje. Por esa razón, el apóstol Pablo dijo que tenemos que golpearlo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo dijo así: uno predica el evangelio y rescata el alma de la persona, entonces es una gran obra, ¿no? Pero uno puede ser eliminado. ¿Qué quiere decir eso? No se refiere a que uno vaya al infierno, sino que pierda el derecho de ser utilizado. Entonces va a ser una persona inútil. Dios utiliza utensilio limpio, ¿no? Y por esa razón, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que sujetar nuestro cuerpo, negarnos. Cuando estudiaba en la escuela teológica, no me acuerdo el nombre, pero había un profesor. Su apodo era fariseo. Daba mucha énfasis en las leyes. Y por eso no quería hacer comer mucho azúcar, por eso estaba muy flaco. No comía mucho él, por eso estaba flaco. Él decía, yo golpeo mi cuerpo para sujetarlo. Y siempre cuando pasaba por la oficina de ese pastor, escuchaba las canciones del mundo, del radio. Entonces, el que siempre hablaba de golpear el cuerpo, entonces, ¿por qué escuchaba tantas canciones del mundo? ¿Así podría gobernar el cuerpo? Él tampoco comía mucho, tampoco dormía mucho, y así estaba flaco, y solo con ese esfuerzo uno podría sujetar su cuerpo. Hay que sujetarlo conforme al poder del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Entonces él estaba equivocado, ¿no? Piensen un poquito sobre el significado del real sacerdocio. El Señor es nuestro Señor, nuestro Rey. Yo no soy el Rey. El Señor tiene que gobernarme a mí. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El Señor, ¿qué quiere decir eso? El dueño, ¿no? Si el Señor es el Señor de mi corazón, entonces, si el Señor me gobierna, puedo ser santo. Por eso, entonces nosotros somos sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Sacerdotes. No somos sacerdotes de boca solamente. Tenemos este ministerio tan glorioso y pesado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que escuchar la palabra y pasar por alto. No tenemos que dejar que pase la palabra. Uno come algo muy bueno para la salud, pero si no la mastica y traga solamente, entonces no le va a hacer tanto
no le va a ser de tanta ayuda, ¿no? Entonces tienen que masticarlo. Y el animal que no rumia es inmundo. En Salmos capítulo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No se refiere a que uno piense de día y de noche en la palabra de Dios solamente, sino que uno recuerde cada rato la palabra de Dios, ¿no? Y que conecte la palabra de Dios a su corazón, a su vida. Uno dice, ah, qué buena la palabra, y no la aplica a su vida. Entonces, ¿qué tiene que ver con Dios eso? Apocalipsis capítulo 20 vamos a buscar en la Biblia. Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En el reino de 1000 años, el Apocalipsis capítulo 20 habla del reino milenio, ¿no? El reino del Señor, de 1000 años. El que tiene parte en la primera resurrección, se refiere a la primera resurrección que va a suceder en la segunda venida del Señor. ¿Y la segunda resurrección a qué se refiere? Se refiere a la de los pecadores, para que vayan al infierno. Por eso en Juan capítulo 5, versículo 28 dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hacen lo bueno viven conforme a la voluntad, son los que viven conforme a la voluntad de Dios por el hecho de que son salvos. Ellos saldrán a la resurrección de la vida. No solamente sus almas van a ir al cielo, sino también su cuerpo será resucitado y será transformado como el cuerpo glorioso del Señor. Por eso en 1 Corintios 15 dice, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este cuerpo mortal va a ser transformado a un cuerpo glorioso, eterno, incorruptible. Esa es la primera resurrección. Y todos los que no tienen parte en la primera resurrección van a tener su parte en la segunda. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No solamente van los espíritus de los que... No solamente los espíritus van al infierno, lo saben, ¿no? Mateo 10, 28 dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El cuerpo comete pecado, entonces no solamente el espíritu va al infierno, sino también será resucitado el cuerpo y juntos serán echados al infierno, a la segunda muerte. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte se refiere al infierno, ¿no? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En el reino de 1000 años entrarán los cristianos salvos, ¿lo saben? Así va el orden. Primero, el Señor Jesús va a venir en el aire por segunda vez. Y ahí comienzan los 7 años de tribulaciones. Nosotros los salvos renacidos no vamos a entrar en esa era de los 7 años de tribulaciones. Y durante los 3 años y medio, los judíos van a recibir la salvación por la predicación de 2 profetas durante 1660 días, 1620 días, son exactamente 3 años y medio. Y 12,000 personas por tribu recibirán la salvación. En total, 144,000 judíos, porque así es el número determinado por Dios. Ellos van a recibir la salvación durante los primeros 3 años y medio. Y ahí será edificado el templo de Dios en Jerusalén. Y luego, cuando sea terminado, el anticristo va a sentarse ahí y va a decir, yo soy Dios, yo soy Cristo. Y todos los judíos que no creían en Jesús, ellos dirán, él debe ser el Mesías, al cual esperábamos. Entonces ese anticristo hará milagros, grandes milagros.
Elías hacía caer fuego del cielo, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios no permitía a los profetas falsos hacer tal milagro, pero el falso profeta de Anticristo realmente hará caer el fuego del cielo y van a hacer una imagen y harán que esa imagen hable. Imagínense que una imagen hable. En nuestro tiempo hay algo, una técnica de inteligencia artificial y así hace que haga lo que haga las cosas del hombre. Y un robot también puede hacer algo similar a lo que el hombre hace, pero yo no creo que sea de ese nivel solamente. Van a hacer una imagen y dice en la Biblia que le dará aliento a la imagen y realmente va a hablar. Entonces la gente quedará asombrada. Con la potestad de Satanás hará milagros para engañar a la gente. Y por eso, la segunda etapa de los 7 años, los últimos 3 años y medio, el anticristo va a gobernar totalmente el mundo. Y ahí todo el mundo será unificado. Ahora está a punto de ocurrir guerras, ¿no? El mundo está dividido. Pero anticristo hará un mundo, one world. En Nueva York hubo un ataque terrorista, ¿no? 11 de septiembre, World Trade Center. Yo conocí el lugar. Torres gemelas fueron derrumbadas y ahora hay un solo edificio, una sola torre de 110 pisos. Y el nombre que tiene ese edificio es un problema porque dice One World, un mundo. Y en Nueva York también está el centro de Rockefeller y también hay una plaza ahí, una fuente. Y justo al frente de ese edificio hay una escultura de una persona recostada. No entendí el significado exacto de esa escultura. Creo que significa algo, pero lo importante es que esa persona tiene un compás en su mano. De verdad lo tiene. Y entonces, ¿por qué? ¿Para qué es un compás? Seguramente habrán escuchado. Los judíos tienen la técnica de construcción en piedra. La técnica más avanzada del mundo tienen ellos. Entonces, en la antigüedad, ellos trabajaban en todas partes del mundo, ¿no? Y no solamente trabajaban en esa área, sino también hicieron una asociación secreta, francmasonería. Franc se refiere a la libertad y masonería, los picapedreros. Y la herramienta más importante de ellos es compás. Entonces, ¿por qué esa escultura de centro de Rockefeller tiene el compás? No solamente ahí, en muchas partes del mundo hay esa señal. Es como compás. Israel está en el centro del mundo, ¿no? Entonces ellos van a poner el compás ahí y hará un círculo y así va a gobernar todo el mundo con el poder económico y también poder político que han estado acumulados durante mucho tiempo, ¿no? Durante 2000 años ellos eran asesinados por los gentiles y ellos se quieren vengar. Van a hacer un mundo gobernado por los judíos y ese plan está en progreso. No es una teoría, es una asociación realmente terrible. Y otra señal, otro símbolo es escuadra. Esos son los símbolos de francmasonería. También tienen otro nombre, Illuminati, ¿verdad? El billete de Estados Unidos de $1, la parte de atrás, ¿qué hay? Un pirámide, ¿no? Y ese pirámide tiene un ojo
el ojo que ve el mundo. Y abajo en latín dice algo. Hasta que se ha hecho un mundo, un solo orden, se ocupará este billete. A eso se refiere. Así dicen. Un mundo. Poco después ya no hará falta usar los billetes. Porque todos van a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, en la cual estará registrado todos los datos personales y también antecedentes penales o propiedades, ¿no? Y con esa marca van a comprar y vender las cosas, y todo aquel que no la tenga no podrá comprar ni vender, no podrá hacer nada. Tampoco tampoco podrá viajar, no podrá entrar en ningún lugar. Entonces, esa marca es de 666. El número 7 es el número de la perfección, ¿no? Pero falta uno. Falta uno. Entonces, ¿por qué hay 3 números? 666. Porque el diablo quiere ser como Dios. Y también en la Biblia dice el número de su nombre. Y los alfabetos del inglés dicen que hay una manera de sacar el número de cada alfabeto. Entonces, el nombre de Anticristo todavía no se sabe, pero el número de su nombre en total será 666. Algunas otras personas han hecho calculación para sacar el número 666, pero todavía no hay nada concreto. Y hará una paz de todo el mundo. Y a todos los que no reciban esa marca, los condenará como los que rompen la paz y van a decapitarlos. Aparecerá la guillotina. Entonces, cuando termine la obra de salvación para 144,000 judíos, el templo será terminado y el anticristo aparecerá. ¿Y por qué Dios permite 3 años y medio? En el huerto de Edén, Dios permitió que el diablo tentara a Adán, ¿verdad? Sin que haya el permiso de Dios, el diablo no puede probar, el diablo no puede tentar. El hombre fue creado a la imagen de Dios para que fuera tan glorioso como Dios, tan eterno como Dios. Para eso fue creado a la imagen de Dios. Pero para entrar en la vida eterna y la gloria eterna de Dios, el hombre tiene que pasar por una prueba. Una prueba del diablo que quiso ser como Dios y fue expulsado. Entonces en el huerto del Edén había el fruto de la vida y también el fruto de la ciencia del bien y del mal. Si el hombre comía de la vida, entonces vivía eternamente. Pero si comía de la ciencia del bien y del mal, entonces era destruido como el diablo. Moría. Entonces la prueba era eso, ¿no? Para comer del árbol de la vida, el hombre tenía que pasar la prueba del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre tenía que pasar el examen previo para tomar el examen final. Así era la prueba de Dios. Y por eso Dios permitió al diablo que probara al hombre, a Adán. El examen era fácil, era bien simple, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El fruto no llevaba el veneno. No comerás, esa palabra es la importante. El diablo te tentará. Si lo escuchas, morirás. A eso se refiere. Pero Adán cayó a la primera tentación, ¿no? Entonces Dios dejó ángeles y también espada de fuego en el camino al árbol de la vida. Dios escondió el árbol de la vida. Y así no se ha acabado. Jesús vino. La paga de pecado es muerte, ¿no? Entonces un pecador, si se acercara al árbol de la vida, moriría.
por causa de la espada de fuego. Entonces, Jesús, sin pecados, pasó por la muerte entre Dios y los hombres, y así nos dio de comer el árbol de la vida. Y así nos dejó abierto el camino a la vida eterna, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que Dios ha permitido esa prueba a Adán. Dios no ha hecho al hombre como un robot. ¿Qué es un robot? El hombre lo programa, entonces el robot hace lo programado solamente, ¿no? El hombre puede obedecer y desobedecer también. El hombre tiene el libre albedrío para decidir él mismo entre Dios y el diablo, para que su destino eterno sea conforme a su propia decisión. Entonces Adán cayó, desobedeció a la palabra de Dios y recibió la mentira de Satanás. Y la consecuencia fue manifestada a través de la historia, y esa vida perdida fue recuperada por medio de Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Jesús pagó la paga del pecado y nos ha entregado la vida, una vez perdida por causa del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahora, en el fin del mundo, Dios da la oportunidad de salvación a todas las personas. En el fin del mundo Dios va a dar, durante 3 años y medio, a los judíos va a dar la oportunidad de salvación durante 3 años y medio de los 7 años, y ahí será permitida la potestad a Satanás por un corto tiempo. Y todos los que hayan rechazado la gracia de Dios, los que hayan sido desobedientes, habrán vivido bajo la potestad de Satanás, ¿no? Entonces, ellos van a pagar la paga de vivir bajo Satanás. Por medio de la historia eso será hecho. Entonces, todo el mundo estará bajo el diablo. Será como un infierno este mundo. Y no termina con eso solamente. Todas las personas van a ir al infierno junto con el diablo. Y Dios va a hacer eso. Entonces, después de que termine esa etapa de los 7 años de tribulación, al final de los 7 años habrá la guerra final de Armagedón y la guerra nuclear. Dios va a quemar totalmente el mundo. Y si desechara toda la tierra, qué desperdicio, ¿no? Porque así sería un fracaso total la tierra. Entonces Dios va a crear de nuevo, recrear la tierra, tan hermosa, más que el huerto del Edén. Y los salvos entrarán ahí. Así que durante ese periodo de los 1000 años, estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los cristianos salvos en el reino de los 1000 años reinarán con el Señor durante 1000 años. En ese reino, gobernado por el Señor. Entonces, en Zacarías 14:4, cuando Jesús venga a la tierra, dice ahí, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Después de los 7 años, Dios juzgará el mundo. Y en Zacarías capítulo 14, está escrito sobre una guerra. Todo el mundo contra Israel. Capítulo 14, versículo 1 y 2, ahí dice así. En el versículo 4, ahí dice que todas las naciones irán a Jerusalén para atacar. Y en el versículo 12 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Una palabra terrible, ¿no? Estando de pie, el hombre, ¿cómo puede ser descompuesto? ¿Cómo se corrompe estando de pie?
¿Qué quiere decir eso? Estando vivo se va a corromper. ¿Por qué entonces primero los ojos y la lengua? Cuando explota una bomba nuclear, las partes que se derriten primero son las partes más húmedas, los ojos y la lengua, y luego la carne. En un momento pasa eso. Ezequiel capítulo 38 también describe la guerra nuclear, ¿no? De hecho, la guerra nuclear es la única explicación para esos capítulos. Esas cosas son las que van a suceder en el fin. Y en el Monte de Olivos Jesús vendrá. Yo he podido ir a ese lugar, conocer ese lugar 2 veces, el Monte de los Olivos. Y cuando fui ahí, yo también di una prédica a los pastores que me acompañaban. Hablé de Zacarías capítulo 14 y la restauración de Israel. Y un pastor de la iglesia de presbiteriana decía, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? No sabía nada. De todos modos, entonces, ¿por qué yo di esa prédica? Porque nosotros dábamos prédicas por turno. Fuimos de un viaje. Entonces me tocó ahí cuando estuve en el Monte de los Olivos. Jesús dijo así, ¿no? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús vendrá de nuevo. Y vendrá Jehová mi Dios, con él todos los santos. Todos los santos. Los ángeles también vendrán. ¿Y cuándo será eso? Cuando Dios juzgue el mundo, en el fin del mundo. Y cuando comience los 1000 años del reino de Dios. Entonces, después de la guerra de Armagedón, cuando comience los 1000 años, Jesús vendrá a la tierra. Y nosotros los salvos también vendremos al mundo. Entraremos en el reino de 1000 años. Seremos sacerdotes de Dios. Entonces, sacerdotes somos. Durante 1000 años, ¿qué harán los sacerdotes? Isaías 61, versículo 6. Ahí dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Los ministros, los servidores, ¿no? Los sacerdotes les sirven a Dios. Y no solamente en el reino de los 1000 años, sino Apocalipsis capítulo 22, vamos a buscar en la Biblia, Apocalipsis 22, del 3 al 4, leamos juntos. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esto se refiere al cielo eterno, Apocalipsis capítulo 22. Cuando termine el reino de Dios de 1000 años, capítulo 21 y 22, ahí habla del cielo eterno. En el cielo eterno, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán y verán su rostro. En aquel tiempo, nosotros veremos el rostro de Dios. Les servirán y verán su rostro. Nosotros en el cielo, ¿qué haremos? Vamos a servirle a Dios. El servicio a Dios continuará aún en el cielo eterno. En el cielo, ¿quiénes servirán a Dios? Los salvos. Y los salvos, tanto en el mundo de ahora, como en el reino de 1000 años, como en el reino del cielo eterno, le serviremos a Dios. Para eso nos ha salvado, para que nosotros le sirvamos a Dios. Tenemos que entenderlo bien. Estoy hablando de algo real. Entonces, ¿a qué se refiere servirle a Dios? Sujetarse
a 100% a la palabra de Dios y glorificarle a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a buscar en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 31. Leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, es decir, todas las cosas, ¿no? La vida personal o el trabajo, el negocio, casamiento o una mudanza, todas las cosas. ¿Para qué son? Para la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como la consecuencia del pecado, el hombre perdió el derecho de entrar en la gloria de Dios. Pero en Hebreos capítulo 2, versículo 10, Dios dijo, porque convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. El Señor nos salvó, vino al mundo y murió como un grano de trigo, y así muchos hijos nacieron. Por la muerte de unigénito, muchos hijos nacieron, y así podemos entrar en la gloria de Dios. El propósito de salvarnos es para que entremos en la gloria de Dios. Entonces, convenía que el autor de la salvación de ellos perfeccionase por aflicciones. Entonces, ¿para qué fuimos salvos? Que comamos o bebamos o hagamos otras cosas. Tienen que pensar bien. Tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Los salvos, en todo lo que hagamos en adelante, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que no sea para la gloria de Dios es pecado. Primera de Corintios capítulo 6, vamos a buscar en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16. Primera de Corintios 6:19, perdón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo de los salvos es el templo de Dios, donde está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es Cristo. El Señor que nos salvó está en nosotros. ¿Ustedes pueden creer en esto? Hay que creer. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si Cristo no está en vosotros, sois reprobados, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Que lo crea o no, Cristo está en él. El Señor quien me dio el perdón, ahora está en mi corazón. Uno no lo sabe y por eso comete pecado con el cuerpo. 1 Corintios capítulo 6 habla de una persona que cometió pecado de fornicación con el cuerpo. Entonces, el apóstol Pablo lo reprendía. ¿De quién? Es el cuerpo. ¿Con ese cuerpo puedes cometer pecado tan fácilmente? ¿De quién es el cuerpo? 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El espíritu mío y el espíritu del Señor han sido uno, ya no se pueden separar. Entonces, mi espíritu y el espíritu del Señor son uno solo y está ahora en mi cuerpo. Y por eso, mi cuerpo es el templo, porque está ahí el Señor. Entonces, con el templo del Señor cometemos pecado,
¿No lo sabéis? No lo sabe, por eso comete pecado. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. En 1 Corintios 13, capítulo 3, versículo 17. La iglesia también es el templo de Dios. No tenemos que contaminar el templo. No soy vuestros. El cuerpo, el espíritu, todos. Habéis sido comprados por precio. Jesús el Salvador, por su sangre en Calvario, me compró mi cuerpo hasta mi espíritu. Por la sangre del Señor, todo mi espíritu, todo mi cuerpo fueron comprados por un gran precio. Muy caro, ¿no? La sangre de unigénito fue derramada para comprarme. 1 Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados. En otra versión, han sido comprados por un gran precio. Ya no somos nuestros, porque el precio fue tan grande. Después de recibir la salvación, ¿qué cosa de todo lo que tenemos es nuestra? Todo mi espíritu, toda mi vida, todo mi cuerpo y mi juventud, toda mi salud también, todo lo que tenemos es de Dios. Desde el principio no ha habido nada nuestro. Antes de recibir la salvación, todo era el mío, ¿no? Mío, el mío es mío, tuyo es mío. Todo es mío, así decía. Guardaos de toda avaricia, dice en la Biblia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre quiere llenarse toda su codicia, ¿no? Piensa que ha venido al mundo solo para eso. Yo un día me mandaron un mensaje sobre el expresidente de Samsung, Lee Byung-chul. Él era el más rico de Corea, ¿no? Y él, antes de morir, él tuvo una enfermedad y murió. Y él decía: yo tengo una casa lujosa, pero yo ahora estoy en una sala de terapia intensiva. Yo tengo mi propio avión, podría ir a cualquier lugar, pero ya no puedo ir a ningún lugar. Yo tengo mis carros, coches tan lujosos, pero yo ando en silla de ruedas. Tengo toda mi riqueza, pero no tengo nada. De verdad, él dijo así. Y por eso, tenía tanta riqueza. Sin embargo, no podía curar su enfermedad. Se sentía angustiado él. ¿La riqueza cura una enfermedad? No, ¿verdad? Mi único arrepentimiento es que yo hubiera repartido mi dinero a muchas personas. No lo he podido hacer. De eso me arrepiento, él dijo. ¿De verdad existe Dios? ¿De verdad existe el Espíritu? ¿De verdad existe el cielo y el infierno? Todo eso sean sus preocupaciones. A veces hablo de eso en el seminario de la Biblia, ¿no? Todos son vanos. De verdad. No tengan tanta codicia del mundo, hermanos, porque pronto pasa. Todos los ricos se han arrepentido. Steve Jobs también, ¿no? Antes de morir, dijo: si el hombre tiene lo suficiente para comer, entonces tiene que procurar algo más grande que comer, que ganar dinero. ¿A qué se refiere? Se refiere al espíritu. El que trabaja sin parar solo para ganar más dinero será un tonto como yo, un hombre torcido. Es verdad. Entonces, no sabemos cuándo moriremos. Pronto pasa la vida. No sabemos qué va a pasar mañana. Pero la codicia no tiene su fin. El hombre vive como si pudiera vivir miles de años, ¿verdad?
Que no sean así. Qué genial sería si pudiéramos irnos cuando cualquier momento que venga el Señor, ¿no? Sin ningún arrepentimiento, ¿cierto? El Señor nos ha salvado para llevarnos al reino eterno. Tenemos que vivir conforme a ese propósito. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, o por vida o por muerte, que vivamos o que moramos, para el Señor. Por eso en Romanos 14, del 7 al 8 dijo, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. De nosotros, de los salvos, ¿no? Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. ¿Es así? ¿De verdad? Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Para uno mismo uno se preocupa, para uno mismo se afana, para uno mismo vive y para uno mismo muere. Eso de verdad es una maldición. Lo siento, pero ¿qué valor tiene eso? Si de verdad ha sido salvo, entonces tiene que poder vivir para el Señor y morir también para el Señor. Si tiene aflicciones, para el Señor. Si tiene pobreza, para el Señor. Si le insultan, para el Señor. Si uno puede vivir para el Señor y morir para el Señor, entonces es la gloria más grande, ¿no es cierto? Jesús vino al mundo y Jesús, que no tiene ningún pecado, vivió durante 30 años como hijo de un carpintero y durante 3 años y medio fue afligido tanto por su pueblo, fue maldito, fue injuriado, fue también condenado a la muerte, fue azotado por los soldados romanos y le golpearon con palo y también le golpearon la cabeza, le escupieron en su rostro y también le hicieron cargar la cruz. Y fue crucificado durante 6 años, durante 6 horas, hasta que toda su sangre fuera derramada. ¿Y por qué? Para salvarnos. Y así fuimos salvos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cómo tenemos que vivir? Pues para esto fuiste llamados. Para esto fuimos salvos. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor nos ha salvado para ese propósito. Yo he muerto por ti. Yo te salvé. Yo te salvé tu vida. ¿Y tú ahora podrás vivir por mí? Primero de Crónicas 29:14, ahí. David, antes de morir, su deseo era construir el templo para Dios. Y Dios dijo, tú no podrás. Tú has derramado demasiada sangre. Entonces tu hijo, Salomón, construirá el templo para mí. Así es, David dijo. Entonces David dio todo lo que tenía para el templo. Todo el pueblo también entregó todo lo que tenía. Porque el templo de Dios tenía que ser el más hermoso del mundo, ¿no? Y oró a Dios. Primero de Crónicas 29:14. David, después de entregarlo todo, dijo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros no tenemos nada, entonces. Somos como peregrinos, somos como viajeros. Venimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Todo lo que tenemos fue dado por Dios, por el Señor. El Señor nos ha dado, entonces le entregamos lo del Señor a Dios. Es cierto lo que dijo, ¿no? De lo recibido de tu mano te damos. Génesis 22, versículo 2. Dios probó a Abraham, ¿no? Abraham, a su edad de 100, tuvo el unigénito Isaac. Isaac, cuando cumplió 14 años, era bien bonito, ¿no? Ante los ojos de su padre.
Abraham tenía mucha riqueza y muchos siervos también, pero era viejo, hombre viejo, y su esposa también tenía mucha edad. Y el único gozo que tenía él era Isaac, ¿Mm? El hijo que él tuvo a su edad de 100. Estaba bien bonito, era obediente también, parece que fue muy obediente, ¿eh? Entonces, cuando su padre fue a Monte Moria para dar un sacrificio, Isaac dijo, la vez pasada yo también vine y había fuego, había el cuchillo y también leña, había también oveja, pero hoy no está el cordero. Tenemos el cuchillo, el fuego y también Isaac llevaba la leña para ¿m? subir el monte Moria. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Abraham, ¿cómo habrá podido decir, tú eres el cordero? Así directo, ¿no? Dios se proveerá de cordero, así dijo. Y deja tu leña ahí, en el monte Moria habrá dicho. Y Isaac, hijo, hoy vamos a ofrecerle a Dios el mejor cordero. Dios, cuando dábamos sacrificio, siempre entregábamos el mejor, ¿no? Entonces, ese sacrificio serás tú hoy. Ven, hijo. Entonces, Isaac huyó. Así es, padre, hazlo. Átame mis brazos. Duro. Entonces Abraham lo puso sobre leña, estaba a punto de matarlo. Entonces, ¿Dios qué dijo? Abraham, Abraham. Tan apresurado, 2 veces, ¿no? ¡Stop! Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Entonces, Dios no sabía cuánto amaba Abraham a Dios. ¿Tenía que hacer eso para saberlo? Pero Dios quiere que la fe sea manifestada por medio de las obras. Dios no nos amó solo con sus palabras. Si nos hubiera amado solo con su boca, entonces ¿cómo pudiéramos saber de su amor? De tal manera amó Dios al mundo, digo, de tal manera. De manera que su Hijo unigénito fue entregado hasta la cruz. Entonces Dios también quiso ver el acto del hombre. Abraham lo dio, lo sacrificó. Ahora ya conozco que me amas. Abraham aprobó la prueba. Ahora, ¿qué nos estará diciendo Dios? ¿Qué nos dirá? Jesús resucitó y a Pedro le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dijiste que me amas más que a otros, ¿no? Pero me negaste 3 veces. ¿Qué pasó? ¿De verdad me amas? Pedro lo sabía, ¿no? Sí. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, al ver a Jesús, después de morir y resucitar, de verdad lo amó. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces preguntó y 3 veces respondió lo mismo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro predicó el Evangelio del Señor y murió por la iglesia del Señor. Juan 21, al último, dijo, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos demanda? Dios le dio el Hijo unigénito a Abraham y dijo, lo que te di, ¿me puedes devolver? A ver, inténtalo. Voy a ver si lo haces o no. A Job también le había dado muchas cosas, pero de un día al otro le fue quitado todo. Tuvo una enfermedad lleno en su cuerpo. Y la esposa de Job, ¿qué le dijo?
¿Aún retienes tu integridad? Oye, tonto, maldice a Dios y muérete. Habló feo, ¿no? Pero Job, ¿qué dijo? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job dijo así. Dios nos da y nos quita. Nos da todo. Y luego, ¿qué nos dice? Lo que te di, ¿me puedes devolver? Si nos dijera, ¿qué harían ustedes? Todo lo que le había dado a David, David lo entregó todo a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mateo capítulo 6. Vamos a buscar en la Biblia. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores. Es verdad, ¿no? Ninguna mujer puede tener dos esposos. Nosotros no podemos servir al Señor y al dinero a la misma vez. ¿Por qué Jesús habrá dicho esto? Que ninguno puede servir a dos señores. A uno amará y a otro menospreciará. El pueblo de Israel, cuando estaba mezclado con los gentiles, servía a los ídolos de los gentiles y también a Dios. Servía a Dios y también a los ídolos, que no se sabía de dónde venía. ¿Era posible eso? ¿Cómo se atreve a dejar un ídolo ante Dios? Yo leyendo esa parte, yo decía, ¡ay, Señor! ¿Cómo podría un hombre servir a la riqueza al mismo tiempo? Sirviéndote. Pero Dios dice, no, lo has hecho, de verdad. Ninguno puede servir al Señor y a las riquezas al mismo tiempo. ¿De verdad ustedes están sirviéndole a Dios de todo su corazón? El Señor murió por nosotros. Dios entregó a su Hijo unigénito para nosotros. Nosotros deberíamos en realidad entregar toda nuestra vida para servirle a nuestro Señor. Filipenses 1:20, Pablo, ¿qué dijo? Conforme a mi anhelo y esperanza. Mi anhelo. ¿Cuál es mi anhelo? Anhelo que viva o que muera, o por muerte o por vida, que Cristo sea glorificado, honrado en mi cuerpo. Si mi vida sirve de eso, entonces que yo viva. Y si mi muerte sirva de eso, entonces que yo muera. Que sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. ¿Qué tal nosotros? Vamos a sacrificarnos para el Señor, pero a uno no le gusta. Estoy agradecido con el Señor porque me salvó, pero yo no me gustaría tanto sacrificarme tanto por el Señor. El Señor por salvarnos vino, dejó su trono del lugar altísimo, ¿no? Y se bajó hasta el pesebre hediondo de los excrementos de los animales. El Creador Dios vino al mundo y nació como el hijo de un carpintero pobre. Y durante 3 años y medio vivió en el mundo.
sin tener un lugar donde poner su cabeza, ¿no? Y fue crucificado por salvarnos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros por Él? Avaricia, ¿qué es idolatría? Uno no le sirve al Señor por causa de su propia avaricia. Para el Evangelio, para el Señor nos demanda el sacrificio. ¿Mm? ¿Acaso es mucho lo que nos pide? Jesús dice, ¿no? Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Si uno vive, si uno quiere morir por el Señor y por el Evangelio, entonces el Señor lo hace vivir. Si uno procura salvar su vida, morirá. Si por causa de su propia codicia no obedece a la palabra de Dios, entonces su corazón está muerto, es necio. De verdad es necio, ¿no es cierto esto? En su corazón, de verdad, el Señor es el dueño, el Rey de los reyes. De verdad es el Señor de la vida, suya, propia. ¿Y así lo está sirviendo? Vamos a buscar en la Biblia, Salmos 29, versículo 2. Salmos 29, versículo 2. Leamos juntos. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. La gloria debida a su nombre, ¿a qué se refiere eso? Jehová es el Creador. Y también tiene el significado de Dios quien da gracia. Cristo tiene significado de mi Salvador, el Señor de mi vida. Entonces, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Qué quiere decir eso? El Creador Dios, Dios que me creó, Dios que murió y resucitó por mí y así me salvó eternamente de la perdición. Salmo 116, versículo 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Murió por un pecador que soy yo, y sacrificó a su Hijo unigénito, derramó toda su sangre preciosa, nos perdonó eternamente de nuestros pecados, nos salvó sin precio y gratuitamente, nos ha hecho hijos de Dios y también nos da la esperanza del cielo eterno, y ahora está con nosotros. ¿Qué pagaré a Jehová? Tenemos que glorificarle a Dios como se debe, debido a su gracia. Entonces, aún así uno viene a la iglesia el día domingo y escucha el sermón y sale de la iglesia y vive como uno quiera. Y gasta todo su dinero para uno mismo y poquito ofrenda. ¿Acaso así está glorificando el nombre del Señor? Los apóstoles que predicaban el Evangelio, no solamente los apóstoles, sino también Romanos 16, versículo 3, Priscila y Aquila, ellos eran hermanos de la iglesia solamente, pero expusieron su vida por el apóstol Pablo. No solo lo hacían por el apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo exponía su vida por el Evangelio, y Priscila y Aquila expusieron su vida por el Evangelio, quien dispuso su corazón para morir por el Evangelio. Nosotros también podemos exponer nuestra vida para el Señor y para el Evangelio, ¿no? El apóstol Pablo decía, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo puedo entregar, yo puedo entregar toda mi vida. Si tuviera 100 vidas, las entregaría a todos. Es cierto, ¿no? El Señor, para el Señor,
ser afligido, ¿es injusto eso? No es así, es un triunfo, más bien. El apóstol Pablo fue arrestado y fue llevado a Roma y durante 2 años él predicaba el Evangelio. Al final fue decapitado, ¿no? En segunda de Timoteo 4 dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Es un triunfo verdadero. Al final, nosotros también. Ah, de verdad, he llevado bien mi vida. Para el Señor quien me salvó, he llevado una vida ah, más o menos bien, sin nada que avergonzarme. Deberíamos poder decir así, ¿no? Porque si no nos cuidamos lo suficiente, vamos a servir a Dios y también a la riqueza al mismo tiempo. Romanos 16 dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué quiere decir servir a sus propios vientres? Solo se preocupa por comer, ¿no? Sirve su propia carne. Pasa todo el tiempo pensando en deleitarse. No piensa nada en el Señor. Para uno mismo, si para uno mismo hace todo lo necesario, se sacrifica, se preocupa mucho, pero para el Señor, ¿qué tal? Todo tu corazón, toda tu vida, toda tu alma, ama a tu Dios, tu Señor. ¿Por qué tenemos que amarle a Dios de esa manera? Porque el Señor nos amó así, con toda su vida. Entonces es natural que nosotros le amemos al Señor de esa manera también, ¿no? Pero somos muy tacaños, muy codos. Segunda de Timoteo 2 dijo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Un día medité en esa palabra. Si morimos con Él, ¿qué quiere decir eso? El Señor murió por nosotros. Como el Señor murió por nosotros, si nosotros somos muertos con Él, si morimos por Él, a eso se refiere, entonces viviremos de manera gloriosa con Él. Y sufrimos ¿qué cosa? Aflicciones, ¿no? Entonces, reinaremos también con Él. Seremos glorificados. Entonces, como cristianos salvos, de manera hermosa vamos a vivir. Ya queda poco para que venga el Señor. El reloj del fin del mundo. Ahora, ¿a qué hora está? ¿Cuánto tiempo falta para la medianoche? No lo han hecho así a la ligera. Los científicos de los Estados Unidos han juntado los datos para hacer ese reloj y quedan 90 segundos solamente para la medianoche. Ya no se cuenta como minutos, son segundos, 90 segundos. Pero algunos dicen, ¿quién sabe? 90 años o 900 años. Pero no es así. 90 segundos quedan. Un judío salvo escribió un libro llamado Bible Research. Y según ese libro, para la medianoche quedan solamente 5 minutos. Y al último dijo, Israel is God's timepiece. Israel es el reloj de Dios. 5 para las medianoche. Y cada momento queda menos tiempo todavía. Pero algunos dicen, ¿será? Pero nosotros vamos a vivir bien para el Señor y lo recibiremos al Señor. Vamos a orar juntos para terminar. Dios nuestro Padre misericordioso, tú nos has separado del mundo, nos has separado santos y nos has permitido vivir obedientes y siempre nos proteges y siempre obras en medio de nosotros. Por esto te damos gracias, pero somos muy débiles, somos muy necios todavía. Muchas veces no obedecemos perfectamente a tu voluntad. Señor, te pedimos que te enseñorees de toda nuestra vida y nuestro corazón.
para que las cosas vanas del mundo no nos roben nuestro corazón y que no vivamos conforme a los deseos vanos del mundo. Te pedimos que nos guíes. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien nos ama. Amén.